Los primeros fríos llegan inevitablemente, los primeros males, aquellos especialmente que causan y a veces agravan las infecciones respiratorias. Sí, exactamente. Y en este caso vamos a apuntar a los más pequeños, ¿no? Sobre todo a los recién nacidos e incluso hasta a los prematuros, que son los que seguramente tengan mayor posibilidad de, padecer lo que es la enfermedad típica de estos tiempos, que es la bronquiolitis, ¿no? Exactamente, y de eso vamos a estar hablando con nuestra invitada, la doctora pediatra y neonatóloga Gabriela Bazán. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Buen día. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes. Bueno, la bronquiolitis es una afección que se contagia como se contagia la gripe, ¿verdad? Es un virus, el virus que la provoca mayormente es el virus sincicial respiratorio, que es el que circula más en esta época del año, y se contagia por el contacto persona a persona. Empieza como un resfrío y puede descender a la vía respiratoria baja, provocar una infección más importante, obstruyendo los bronquios, incluso provocando una neumonía. Como tú bien dijiste, es la principal causa de consulta hoy en las emergencias y en las consultas de policlínica. La infección respiratoria es la mayor causa de ingreso en los menores de 2 años y es la tercera causa de muerte en el primer año de vida, las infecciones respiratorias. O sea que es un tema muy importante. Claro. Los niños menores de 2 años se ven afectados por este virus, que es el que más circula. Pero los recién nacidos y los recién nacidos prematuros tienen un mayor riesgo. Yo me encargo fundamentalmente de seguir a los prematuros. Los prematuros tienen una realidad muy diferente al resto de la población. Si bien un recién nacido ya es un niño con una inmunidad más baja, un prematuro lo es más aún. Los prematuros pasan mucho tiempo internados. Nosotros en el Uruguay tenemos un promedio de nacimientos de 48.000 niños al año, de los cuales el 10% son menores de 37 semanas. Esos se consideran prematuros. Los prematuros más severos son los que nacen con 32 semanas o menos de 1.500 gramos. Estos niños a veces nacen con menos, con 1.000 gramos y algunos con 500 gramos. Algunos entran en la palma de una mano. Exactamente. Porque, bueno, la neonatología ha avanzado muchísimo, nos hemos especializado mucho. Hoy logramos que niños con 500 gramos y a veces hasta menos vivan y salgan de las unidades de cuidados intensivos. Eso significa que estos niños están internados de 2 a 3 meses, con un esfuerzo familiar y de salud muy importante. Solo las familias y la gente que trabajamos en esto sabemos lo que es esperar un bebé que nazca inesperadamente, muchas veces antes de tiempo, y encontrarnos con que tenemos que estar internados 3 meses. Muchas veces estos niños además se van con oxígeno a domicilio o se van con ostomías, que significa que a veces hay que alimentarlos no por boca, sino por otros métodos. O sea que son niños de mucho riesgo. De todos estos niños que nacen, hay un promedio de 600 niños que nacen con menos de 1.500 gramos y menos de 32 semanas. Entonces, todos los esfuerzos que nosotros podamos hacer para que estos niños no reingresen bajo ningún punto de vista, lo tenemos que hacer. ¿Cuáles son esos esfuerzos? A ver, ¿qué tenemos que hacer para evitar el contagio en todo caso o que se enfermen? Bueno, lo ideal sería poder mantener la lactancia materna, que en los prematuros nos cuesta bastante por este tema de la internación tan prolongada, porque muchas veces la mamá, por más que mantenga el ordeñe, el momento de poder llegar a prender ese bebé a pecho lleva un proceso de 1 o 2 meses. O sea que la lactancia materna los protege, el lavado de manos, la ventilación de los ambientes, vacunas todas, la vacuna antigripal. En el caso de los prematuros, para el virus sincicial respiratorio, que es el principal agente causante de la bronquiolitis, tenemos un recurso, una herramienta que nos brinda el Fondo Nacional de Recursos, que es el palivizumab, que no es una vacuna, es un anticuerpo. Este anticuerpo se administra 4 dosis en el año, 1 por mes, de abril a agosto, y lo que hace es disminuir las formas graves de la bronquiolitis, es decir, está demostrado en trabajos científicos que esto
este anticuerpo logra que estos niños se enfermen, sí, puedan tener el virus, pero no llegan a tener que estar ingresados a una insuficiencia respiratoria severa que los lleve a tener que estar ventilados e ingresados nuevamente en un CTI. Este anticuerpo lo podemos indicar los médicos, se llena un formulario, está indicado específicamente en los menores de 29 semanas, en los niños que desarrollan broncodisplasia, porque los prematuros, además, por estar mucho tiempo con oxígeno y estar ventilados, desarrollan una enfermedad propia de ellos que se llama broncodisplasia. En estos niños, aunque tengan más de 29 semanas, está indicado el anticuerpo, y en todos los niños que tienen cardiopatía congénita. Doctora, ¿a qué síntomas tenemos que estar especialmente atentos o tiene que estar especialmente atento el televidente que tenga pequeños que están dentro de este grupo de riesgo? Claro, pues todos decimos gripe, tiene gripe, todo lo englobamos en la gripe en esta época, ¿no? Bueno, el niño que empieza con rinitis, que no quiere comer, que se fatiga, que duerme mucho, que lo notan que cambia de color. Todas esas cosas son para estar atentos y consultar. Básicamente eso, porque en realidad fiebre, por supuesto, no da, al principio quizás no sea muy florido el cuadro. Fundamental cumplir también con el calendario de vacunación. Sí, y la vacuna antigripal a los prematuros también, con 6 meses de vida cumplidos, tienen que recibir la vacuna antigripal sí o sí. Hablamos de grupo de riesgo, centralizamos todo en los niños prematuros, ¿no? Sí. Pero bueno, ampliamos el espectro a los menores de 2 años, y por qué no más también. Y yo digo también la responsabilidad que tenemos que tener, incluso como padres, porque llega esta época y es inevitable que en la escuela, en el jardín, en todos lados, algo se va a agarrar. Algún bicho se va a agarrar, pues es así. Firme. Pero tenemos que ser responsables también los padres de que si advertimos algún síntoma, estas características a nuestros hijos, no mandarlos igual Exacto, a los lugares. sí, quedarse en la casa si tienen la posibilidad. Claro, dentro de las posibilidades, ¿no? La gente me dirá, bueno, yo no tengo con quién dejarlos, pero Sí. en definitiva estamos generando un foco de contagio importante, ¿no? Sí, porque lo más importante además en estos casos, como en los casos de la gripe, es que haga reposo, que tome bastante líquido, que esté calentito. Bueno, esas cosas que hacemos todos cuando tenemos un resfrío o un poco más que un resfrío, una gripe, cuando ya no nos sentimos mal o tenemos unos graditos de fiebre, lo importante es que se queden en la casa, que ventilen igual los ambientes, en el lugar donde está el niño, lo sacan de ese lugar, la ventilan. higiene también de La los higiene, adultos a la el hora de lavado venir. de las manos, el lavado de manos es tan Claro. importante porque estos gérmenes respiratorios no solo se transmiten cuando nosotros hablamos por las gotitas que nos salen de la boca, sino que se transmiten a través de las manos. Niños con asma, Sí. ¿tienen que asumir alguna estrategia preventiva, digo los padres obviamente, en cuanto a, ir previendo con algún tipo de medicación o algo? No, la vacuna antigripal está indicada. La vacuna es Sí. suficiente. Sí. Pero obviamente las consecuencias para un asmático va a ser bastante más complejas, ¿no? Sí, siempre tienen más riesgo de adquirir infecciones respiratorias y desencadenar una crisis asmática que se transforme en algo que requiere internación. Sí. Claro. En cuanto al anticuerpo que provee el Fondo Nacional de Recursos, Sí. digamos, no requiere de mayor trámite burocrático más que solicitarlo. Es llenar el formulario del banco, del fondo que está en la web, se adjunta la historia clínica del paciente, la fotocopia de su cédula, del bebé y de la mamá, porque esto se da en el primer año de vida Claro. de estos niños, ¿no? Después ya no le corresponde. Es desde que nacen hasta el primer año de vida, los prematuros lo van a estar recibiendo después de los 3 meses porque la mayoría están internados ese tiempo y además está indicado en esa población específica que son los más chiquititos, ¿no? Claro. Menores de 29 semanas. Y además, usted recién decía ventilar los ambientes, ¿no? Y vamos a detenernos fundamentalmente en aquellos hogares donde haya un fumador, por ejemplo, en donde la contaminación del lugar es bastante intensa y eso, aunque pensemos que no, estoy fumando en otro ambiente y después voy, genera dificultades, ¿no?, en los niños. Sí, bueno, qué decir, ¿no? Que no se debe fumar. No, más allá de que no se debe fumar por el daño que nos hacemos cada uno de nosotros, y aunque tomemos la precaución de que no, yo fumo en el baño, solo, no hay nada de... Pero después pensemos que ese niño, ese menor de 2 años, que sea, va a ingresar a ese baño. Sí, Y- el ambiente se contamina y de se todas contamina el maneras. ambiente, claro. Exactamente. Y Entonces, eso provoca alergias también. Hay que tenerlo en cuenta eso también, ¿no? Sí, claro. Claro, son tantos factores que inciden, ¿no? Pero lo más importante es evitar
que se compliquen, que las cosas se agraven. Y bueno, la evolución de la bronquiolitis depende mucho del terreno en el que llegue ese virus. Si es un terreno más débil, las probabilidades de tener complicaciones es mayor y la posibilidad de tener una infección respiratoria severa que requiera una asistencia ventilatoria mecánica o una ventilación no invasiva es mayor en los recién nacidos y en los recién nacidos prematuros. Doctora Gabriela Bazán, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y ser tan clara precisamente en los conceptos y en los cuidados que tiene que tener la población. Muy amable. Muchas gracias.